Básicamente la ley lo que se propone es pensar a la sexualidad desde una perspectiva mucho más compleja que la histórica de las escuelas, que era el aparato reproductor femenino, masculino, y eventualmente la anticoncepción, o sea, métodos anticonceptivos, hacerse cargo de un concepto de sexualidad mucho más rico, mucho más complejo, que incluye la dimensión psicológica, subjetiva, los afectos, y también la histórica. También mucha investigación anterior marcaba que por acción o por omisión las escuelas tendían a reproducir, como cualquier organización de la sociedad, ¿no? Reproducir el sistema patriarcal, reproducir, reitero, por acción, o sea, explícitamente, o por omisión, no hablando de ciertas cuestiones, una forma de conformación de relaciones de género, que llamamos justamente desde la perspectiva teórica, propias del sistema patriarcal, digamos, ¿no? Invisibilización de las mujeres en la historia, bullying o rechazo a identidades trans, a chicos, chicas trans que están en las escuelas y que, bueno, que tenían muchas dificultades para visibilizarse y sobre todo para seguir estudiando tranquilamente, ¿no? Nuestro país es federal. Se logró que las provincias aceptasen, no todas, pero finalmente el Consejo Federal de Educación vota alineamientos curriculares, con lo cual eso se supone que se debe aplicar en todas las escuelas. Sin embargo, diferentes provincias fueron teniendo diferentes velocidades y esto, bueno, fue haciendo que, bueno, podríamos decir, la aplicación fue asincrónica en los diferentes territorios. Y creo que hubo movimientos por fuera del sistema educativo que hicieron mucho por la ESI. Por un lado, en el 2010 se votó la ley de matrimonio igualitario. Y eso produjo en las escuelas una enorme cantidad de debates respecto de las identidades. Si a esto le sumamos en el 2012 la ley de identidad de género, entonces la educación sexual integral entra muy lentamente, porque en educación son así las cosas, haciendo materiales, capacitación, los libritos, pero cuando se producen debates sociales amplios y con controversias, esto, lo que decimos siempre, en la escuela entra la vida, y si no entra por la puerta, entra por la ventana, pero entra. Y otro hito muy importante de 2015 tuvo que ver con todo el movimiento que se gestó y que tuvo como síntesis el lema Ni una menos, frente a asesinatos de chicas, de mujeres, que, bueno, que en algún sentido creo yo también hizo que la ESI tuviese que tomar mucho más explícitamente las demandas del movimiento social de mujeres, digamos, o sea, a veces digo, la ESI se hizo feminista en 2015. Y en este último año, obviamente, los debates por la ley de la legalización del aborto, que también, bueno, fueron como una especie de gran teatro, de gran escena, en donde se vio una enorme cantidad de chicos y chicas, y chiques, como ahora les gusta también autodesignarse, demandando educación sexual integral. Yo creo que sí, digamos, si el artículo 5 se interpreta como en su momento fue la concesión, porque fue una concesión obviamente, implica que la ESI tiene que ser enseñada en todas las escuelas, estatales y privadas. Esos los contenidos que están establecidos. Y que las escuelas pueden, porque además lo hacen, sostener dentro de su propio sistema de valores una vida que es la vida deseable para esa comunidad. Una comunidad puede decir, para nuestra comunidad, en nuestra comunidad preferimos una familia integrada por una mujer, un hombre, o sea, una pareja heterosexual, cuyo sentido principal es la procreación, o sea, tener hijos, tener hijas, y eso es lo deseable para nuestra comunidad.
Lo que no puede decir, no se puede decir en esa escuela porque está establecido por las leyes, es que no existan otras formas de familia. Primera cuestión, no se puede negar que existen. Y tampoco se puede decir que si existen son inmorales, o son ilegales, o son enfermedades. Porque todo eso ya está discutido, académicamente y políticamente. Eso es lo que no se puede decir. Desde mi punto de vista, si se llega a votar una modificación de la ley, porque la modificación dice que debe ser laica, que debe ser obligatoria, se elimina el artículo 5, o sea, desde mi punto de vista va a ser mejor. Pero a mí me parece políticamente y académicamente que tenemos que prepararnos para que eso no se vote. Lo que a mí más me preocupa es que se vuelva para atrás con la ESI. Con la ESI que está. Porque este discurso que se está escuchando por ahí, con mis hijos no te metas, que se dice, ¿no? Con mis hijos no te metas, es una interpretación de la legislación, de la vida democrática en nuestro país, que es del siglo XIX. Es anterior a la consolidación del Estado Nacional en la Argentina, es anterior a la ley 1420, que es la ley de educación común, que es de fines del siglo XIX. Con mis hijos no te metas, ¿qué significa? Que las familias son las dueñas de los hijos. La Argentina, nuestro país, incorporó la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a la Constitución y desde entonces, desde 1994, los niños, las niñas, les niñes, la juventud, hasta los 18 años, son sujetos de derecho y hay una cantidad de derechos que están establecidos como consenso político y el Estado tiene que garantizarlo. ¿Qué deberíamos hacer si el 80% de los casos de violencia a niños y niñas lo producen personas conocidas y dentro del ámbito doméstico? El 80%, o sea, 4 de cada 5 casos de abuso a niños y niñas se produce dentro del hogar. Y vamos a pensar que ese hogar es el que predomina y vamos a dejar de hablar de violencia, por ejemplo. Vamos a dejar de hablar de la heterogeneidad de las familias y cuando llega una niña, un niño a la escuela que tiene 2 mamás o 2 papás, vamos a promover o vamos a dejar que la segreguen, que los segreguen. El uso llevó a que escribiéramos con X y después que se pudiera leer con E, porque la X vino antes de la E y antes era los las, ¿no? Bueno, visibilizar a las mujeres fue un gran paso. Y después los movimientos de la disidencia sexual dije, no, pero eso sigue siendo binario, parece que solamente hay 2 alternativas. Bueno, hablamos con la E, todavía no sabemos. Y eso es también un enorme desafío para la academia.